Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta clase vamos a ver compuestos iónicos. Algunos de los compuestos iónicos que tienen interés desde el punto de vista del laboratorio, especialmente el sodio, aunque también tenemos otros iones importantes como el potasio, como el fósforo, como el magnesio, que también se miden en el laboratorio. Pero bueno, en esta charla nos vamos a centrar especialmente en el sodio, en los trastornos que se derivan del aumento o de la disminución de las concentraciones de sodio en el plasma. Los bioelementos, es decir, los elementos que están en la materia viva, los podemos clasificar en primarios, secundarios y oligoelementos. Los primarios son los que pudimos ver en las biomoléculas, estas moléculas con carbono de tamaño grande, teniendo en cuenta que la mayoría de las biomoléculas están constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno, y en algunos casos nitrógeno, azufre y fósforo. Es lo que hemos visto hasta el momento. Pero ahora vamos a ver algunos de los bioelementos secundarios, donde les decía recién, los más importantes podemos decir que son el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio, el calcio, bueno, y el yodo también lo menciona en este cuadro. Y los oligoelementos son aquellos que se encuentran en menor cantidad aún, como el hierro, el cobre, el zinc, el manganeso, cobalto, molibdeno, níquel, entre otros, teniendo en cuenta las cantidades. Se llama oligoelementos porque se encuentran en muy escasa cantidad. Entonces, dentro de los bioelementos que ya mencionamos, podemos decir que si bien son de los que se encuentran en mayor cantidad, en general no superan el 2,5% del total del organismo. Ustedes piensen que el calcio es uno de los componentes del hueso y sabemos la cantidad del peso que hay de hueso, pero bueno, en total estos iones o estos metales o estos, perdón, elementos no se encuentran en alto porcentaje en nuestro organismo. Pensemos que el calcio, aproximadamente 2% del total, es más abundante que el fósforo y que el azufre, y que forma lo que se llama carbonato de calcio, que es el componente de las estructuras óseas en muchos animales. El calcio tiene en su forma iónica un rol muy importante porque forma parte del mecanismo que tiene el uso mitótico para separar las copias o las cadenas del ácido desoxirribonucleico del ADN antes de la separación de la mitosis. También intervienen otros procesos fisiológicos como en la contracción muscular y en la coagulación de la sangre. El calcio tiene un rol muy importante que tendríamos que dejarlo para otra charla. El sodio y el potasio y el cloro forman parte de lo que se llaman los iones, que están en forma de sales, como minerales disueltos en el agua de los organismos. Intervienen también en muchos procesos fisiológicos, como en la transmisión del impulso nervioso, en la hidratación del organismo. Esto, tanto la hidratación como la presión arterial, van a ver que tiene una relación muy importante con la cantidad de sodio en el organismo. El manganeso, el hierro, el cobalto y el zinc podemos decir que son los oligoelementos, los que se encuentran en escasa cantidad, pero no dejan de ser importantes y esenciales para nuestro organismo. No representan más que el 0,5% del peso total de los organismos, y un déficit o exceso de estos elementos pueden generar graves trastornos en los seres vivos. Pensemos en el hierro. El hierro interviene en los procesos de transporte electrónico en la respiración y en la fotosíntesis también de los vegetales, pero también forma parte de una proteína conocida también ya por ustedes, que es la hemoglobina, que es esta proteína que permite el transporte del oxígeno y el dióxido de carbono, que es fundamental en la estructura de esta molécula, y en caso de encontrarse niveles bajos de hierro, nuestro organismo trata de defenderse contra eso, tomando las reservas de hierro que están en la ferritina, pero en caso de déficit, esto se va a manifestar como una anemia de las que se llaman microcíticas, típicas y características, y es la anemia más común en nuestro medio.
Generalmente cuando hay sospecha de anemia, lo primero que pide el médico es un perfil de hierro, para ver cómo se encuentra ese hierro. Si ese hierro, junto con otros parámetros que evalúan ese perfil, están alterados, se confirma la anemia de tipo deficitaria de hierro. Lo importante es que se puede recuperar, se puede reemplazar, se pueden dar inyecciones de hierro o en pastillas para poder reponer ese hierro faltante. Y además de incorporarlo mediante la dieta, que hay muchos elementos que son más ricos en hierro. Bueno, y también dijimos que estos iones se encuentran en forma de sales minerales que pueden estar en forma sólida o disuelta. Ya dijimos del calcio en los vertebrados que se encuentran en la estructura ósea en forma de fosfato cálcico y también en forma de carbonato cálcico. También se encuentran disueltos. Hay una gran cantidad de sales que están disueltas en los líquidos corporales y que tienen un rol fundamental en regular el pH y la osmolaridad del plasma. Esos aniones que mencionamos pueden incluir el sulfato, el bicarbonato, los fosfatos, nitrato y cloruro, y dentro de los cationes, sodio, potasio, calcio y magnesio. Recordemos que aniones son los iones cargados negativamente, mientras que los cationes son los iones cargados positivamente. Bien, vamos ahora a hablar sobre el sodio. El sodio, vamos a ver que está relacionado íntimamente con la osmolaridad. ¿Por qué? Porque el sodio es uno de los iones que se encuentra en más cantidad, constituyendo, en este sentido, el que más aporta a la osmolaridad plasmática. ¿Se acuerdan lo que era osmolaridad? Hablábamos de osmolaridad al efecto que producen el número de partículas disueltas en una solución. Como número de partículas, si bien en una concentración muy baja, cantidad de partículas de sodio son muchas en el plasma, por lo tanto es uno de los componentes del plasma que más contribuye a la osmolaridad. Por eso, aumentos bruscos o disminuciones de la concentración de sodio en el plasma van a afectar directamente a la osmolaridad plasmática. La osmolaridad plasmática se mantiene dentro de un rango estrecho de 280 a 295 miliosmol por kilo. Y si pensamos y comparamos el plasma, que es el líquido extracelular, con el líquido intracelular, esta proporción de sales se invierte siendo en el interior de la célula el principal el potasio. A diferencia del extracelular, donde el principal componente iónico es el sodio. Acá tenemos una fórmula que nos permite calcular la osmolaridad plasmática, que incluye al sodio, la glucosa y la urea, que son los principales componentes de la osmolaridad. Fíjense que el sodio se multiplica por 2, la glucosa se divide por 8 y la urea dividido 5,6. Es decir, por cada partícula de sodio, o por cada concentración de sodio se la debe multiplicar por 2. Esto toma un rol o una implicancia importante en lo que es el cálculo de la osmolaridad plasmática. Por lo tanto, variaciones en la concentración de sodio, como les decía recién, nos van a llevar a un trastorno de la osmolaridad. El metabolismo del agua está regulado por un mecanismo cuyo objetivo es mantener constante la osmolaridad del agua extracelular y su distribución relativa en los distintos compartimentos. Por lo tanto, las disnatremias, que son alteraciones en la concentración de sodio, son trastornos del agua y no tanto se deben a que haya mayor o menor cantidad total de sodio en el plasma. A ver, la idea es que nuestro organismo prioriza recuperar o mantener los niveles de agua más que mantener los niveles de sodio.
esos niveles de agua se miden o se registran para nuestro organismo a nivel de la osmolaridad. Tenemos sensores de osmolaridad en nuestro organismo que van a hacer que nuestro cuerpo trate de retener o de eliminar agua. Y en esa retención o eliminación de agua va a también tener una asociación el sodio. Se puede eliminar o se puede retener sodio. Ahora vamos a ir explicando un poquito esta relación, pero lo que quiero que quede claro, por lo menos que empiecen ya a tener en cuenta que el sodio tiene como finalidad en nuestro organismo mantener la osmolaridad constante en el plasma. Por lo tanto, esa osmolaridad se relaciona con los niveles de agua del cuerpo. Por lo tanto, siempre que hablamos de sodio, hablamos de agua y hablamos de osmolaridad. ¿Bien? La osmolaridad plasmática, dijimos recién, que está dentro de un rango bastante acotado de concentración o de valor, de 280 a 295, y que si llega a haber alteraciones en esos niveles de osmolaridad, lo que va a hacer nuestro organismo es activar mecanismos para tratar de corregirlas. Si la osmolaridad aumentó, es decir, que hay mayor concentración, por decirlo de alguna manera, en nuestro plasma de componentes, por ejemplo de sodio, lo que se va a activar es el mecanismo de la sed. ¿Para qué? Para poder tomar más líquido. O se va a activar la capacidad de concentrar la orina. ¿Para qué? Para retener más agua. Eso en el caso de que estemos en una situación de hiperosmolaridad, es decir, que tenemos aumento de la concentración de sodio en nuestro plasma. Entonces, nuestro organismo, ¿qué va a tratar de hacer? Disminuir esa concentración de sodio. ¿Cómo? Con la sed o reteniendo agua. ¿Bien? Y en caso de tener una hipoosmolaridad, es decir, que la concentración de sodio está baja, también va a regularse a nivel renal diferentes mecanismos para corregir esa hipoosmolaridad. Entonces, el principal mecanismo por el que se regula la concentración del sodio plasmático es el balance del agua. ¿Bien? Lo que hablábamos hoy. Siempre hablamos de sodio, hablamos de agua. Estos mecanismos que se ponen en marcha son la sed y la regulación del agua a través de una hormona que ustedes ya conocen, que se llama la hormona antidiurética. Esa hormona, como lo dice la palabra, lo que va a tratar de hacer es evitar la excreción de agua, o dicho de otra manera, tratar de retener agua. Bien, entonces, en este esquema vemos cómo funcionaría este mecanismo, donde ante un aumento de la osmolaridad o osmolaridad, que son equivalentes, vamos a tomarlo así como equivalentes, plasmática, esto sería el equivalente a tener una alta concentración de sales o de iones en el plasma. Lo que vamos a tener es dos situaciones, o una deshidratación o un aumento de la ingestión de sales, que no es lo más común, pero podría darse. Entonces, en ese caso lo que estamos teniendo es un aumento de la osmolaridad plasmática. ¿Qué se activa? A nivel central tenemos unos receptores que se llaman osmorreceptores, que son aquellos que sensan esa osmolaridad aumentada, que van a mandar una señal al hipotálamo. ¿Para qué? El hipotálamo sintetiza la hormona antidiurética y la libera a través de neuronas hacia la neurohipófisis. La neurohipófisis o hipófisis posterior es la encargada de liberar esa hormona antidiurética. Y por otro lado, también se activan los mecanismos de la sed. Entonces ahí tenemos dos mecanismos efectores para controlar esa hiperosmolaridad. Una vez que se libera la antidiurética, ¿qué hace esa hormona a nivel renal? Retiene agua. Es decir, que evita que se excrete el agua, trata de mantener los niveles de agua para diluir
de alguna manera ese plasma concentrado. Y a través de la sed, ¿qué vamos a hacer? Vamos a consumir más agua. Entonces, todo eso lleva a aumentar el volumen sanguíneo y a disminuir la osmolaridad de la sangre. Bien, esto es un mecanismo de regulación de la osmolaridad plasmática. Acá lo podemos ver un poco más detallado la intervención de la antidiurética, donde ante una deshidratación o una disminución del volumen sanguíneo y aumento de la presión, los osmorreceptores del hipotálamo van a liberar antidiurética, que a través de esas neuronas van hacia la neurohipófisis y de allí se liberan a la sangre a través del lóbulo posterior de esta glándula. Esa antidiurética va a hacer efecto sobre el riñón, aumentando la retención de agua y aumentando la vasoconstricción, de manera que esto aumenta la presión sanguínea. Una vez que está controlado este mecanismo, tanto a nivel de la presión como a nivel de la retención de agua, ya actúan estas dos situaciones como mecanismo de retroalimentación negativa. Es decir, que se inhibe este estado de activación del hipotálamo. Bien. Cuando hablamos de sodio, entonces hablamos de la posibilidad de tener dos trastornos, uno que es la hiponatremia, es decir, el sodio bajo, y el otro es la hipernatremia, que es el sodio aumentado. Hablamos de sodio bajo cuando el sodio es menor a 135 miliequivalentes por litro, donde la principal causa de esta hiponatremia va a ser en realidad una sobrecarga de volumen. Es decir, que hay una ganancia del agua libre o tenemos una dificultad para excretarla. Puede ser que haya otros mecanismos como aporte bajo de sodio en la dieta, pero que además esté asociado a alguna ingesta de algunos fármacos o diuréticos. Las manifestaciones clínicas son náuseas, debilidad, cefalea, agitación, alucinaciones, calambres, confusión, letargo, que es un enlentecimiento, y convulsiones, incluso la muerte. Obviamente que esto va a estar relacionado con los niveles de ese sodio, que con niveles cercanos a 135 los síntomas van a ser leves, y a medida que ese sodio va bajando, los síntomas pueden ir agravándose. Y si hablamos de hiponatremia, podemos ubicar tres situaciones. Y siempre hablamos de que el sodio está relacionado con el agua y que el agua y el sodio están relacionados con la osmolaridad. Entonces, hablamos de hiponatremia con hiperosmolaridad, hiponatremia con osmolaridad normal o hiponatremia hiposmolar. De estos tres, las causas principales de hiponatremia es hiposmolar, es decir, por un aumento de la cantidad de agua, un exceso de aporte o una alteración en la excreción de agua que hace que ese plasma se diluya. Pero tenemos otras situaciones. En el caso de la hiponatremia con hiperosmolaridad, en realidad es una situación que se da que aumenta otro de las sustancias osmóticamente activas, que es la glucosa. ¿Se acuerdan que en la fórmula de la osmolaridad estaba la glucosa y estaba el sodio? Entonces, es un mecanismo de adaptación a esa osmolaridad, disminuir el sodio. Entonces, nosotros podemos hacer una corrección, hay una formulita que permite corregir ese sodio medido en casos de hiperglucemia, esto se da en casos de diabéticos, donde se calcula el sodio como el sodio medido más un factor que tiene que ver con los niveles de glucosa. Cuanto más altos son los niveles de glucosa, este factor va aumentando. Entonces, de esa manera se corrige los valores de sodio y podríamos estar hablando del valor efectivo de sodio que tiene esa persona. Y tener un sodio bajo en estos pacientes diabéticos corregido que dé un sodio normal, no implica que este paciente tenga complicaciones neurológicas. Después tenemos otra situación, que ya esta tiene mucho que ver también desde el punto de vista laboratorio, qué métodos usamos para medir.
que son aquellas hiponatremias donde la osmolalidad es normal. Y es una situación que se da cuando hay aumento grave de lípidos o de proteínas. ¿Esto qué sucede? Cuando hay mucha cantidad de estas dos sustancias, el volumen que nosotros tomamos va a estar ocupado en gran parte por ellas. Entonces, el volumen de agua que va a quedar en ese volumen total de medición es relativamente menor que en un paciente normal. Por lo tanto, si yo mido una concentración en un volumen dado, me va a dar un valor de sodio menor que si realmente midiéramos el que está en el volumen de agua de ese paciente. Y eso en realidad no es una hiponatremia real, es una pseudo hiponatremia porque tiene que ver con el método de medida. ¿Y por qué les digo esto? Esto sucede cuando medimos el sodio en métodos como el fotómetro de llamas, donde sucede esto, que se mide el sodio en un volumen de muestra. Pero se puede evitar ese error si nosotros medimos en lo que se llama electrodos ion selectivos, que son métodos potenciométricos para medir iones, donde la concentración del sodio se mide en la cantidad de agua de esa muestra y no en la cantidad de muestra en total. Después esto lo podemos charlar personalmente. Pero la cuestión es que debido al método que estamos utilizando, si considera el volumen total de muestra o si considera solamente el volumen de agua, me va a dar distintos resultados. Entonces, en este tipo de pacientes que tienen, yo en estos casos tendría que hacer valor de proteínas, medirlas y medir los lípidos. Si están muy elevados, podría medir mediante métodos potenciométricos y el sodio no va a tener interferencias. Bueno, y los casos de hiponatremia hiposmolar son los que vamos a ir viendo un poco más con detalle, que se deben entonces principalmente al exceso de aporte, que significa una polidipsia, que es un aumento de la ingestión de agua. Hay tipos de polidipsia psicogénicas donde algunas personas con alguna alteración psíquica o pacientes que toman medicación psiquiátrica tienen como una necesidad exagerada de tomar líquidos y esto puede llevar luego a una dilución plasmática. También a personas que se les estén inyectando líquidos hipotónicos vía endovenosa. Después también puede haber problemas a nivel renal, donde el riñón no pueda concentrar esa orina, o que sean pacientes que están tratados con algún tipo de diuréticos, que los diuréticos también hacen una desregulación de los iones, que también puede estar pasando esta situación. Es de hecho una de las causas principales de las hiponatremias el uso de diuréticos. Y la otra causa, grupo de causas importantes, es una desregulación de la antidiurética, de la hormona antidiurética, un aumento de la hormona no osmótica. Esto se puede dar cuando hay una disminución de volumen, por ejemplo, por pérdidas renales o extrarrenales, como por ejemplo vómitos, o en la presencia de edemas, donde hay un aumento del volumen extracelular de líquidos. Esto suele verse en las insuficiencias cardíacas congestivas, en el síndrome nefrótico o en la cirrosis. Estos pacientes que tienen una gran acumulación de líquido extracelular también suelen mostrar una hiponatremia. También vómitos, dolores, síndromes cerebrales, perdedores de sales, que es una desregulación a nivel central de la regulación del sodio, y un síndrome que se llama síndrome de secreción inadecuada de antidiurética, que vamos a detallar a continuación, entre otros. Bueno, dijimos que la hiponatremia con hiposmolalidad es aquella donde hay una disminución de la concentración de sodio
debido especialmente a un exceso de aporte o a una incapacidad de excretar el agua normalmente. Pero esto se da en ciertas situaciones particulares, no por ingerir mucha agua vamos a tener una hiponatremia. Se da, por ejemplo, en aquellas personas que ingieren más de 10 a 15 litros por día. Si la ingestión es muy elevada y además es rápida, puede llegar a presentarse una hiponatremia, pero si no, normalmente los mecanismos de regulación de los sodios y del agua lo controlan en nuestro organismo, o cuando la carga de solutos diarias que se ha de excretar es inferior a 250, y esto suele darse en casos, por ejemplo, de aquellas personas bebedoras de cerveza en gran cantidad con una pobre ingesta alimentaria. Y esto psicogénico es lo que les decía recién a aquellas personas que tienen algún trastorno psiquiátrico o con tratamientos psiquiátricos que en muchos casos puedan llegar a requerir abundantes cantidades de agua. Después tenemos la posibilidad de tener alteraciones en la capacidad de dilución renal. Es decir, que hay una falla a nivel del riñón de poder concentrar esa orina o concentrar esa sangre. Recordemos que el riñón estaba compuesto por la parte glomerular, ¿sí? El glomérulo, después teníamos los túbulos contorneados proximales, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal, y después tenemos el túbulo colector. Del túbulo distal, después tenemos el colector y después el colector cortical y medular. Bueno, hay algunos diuréticos que actúan a distintos niveles de esta nefrona. Y de acuerdo a dónde actúan, pueden hacer mayor efecto sobre el sodio o sobre el potasio. La idea de los diuréticos obviamente es eliminar exceso de líquidos, pero terminan afectando por una cuestión de regulación de las sales y de los iones de estas regiones del riñón, afectan también a los niveles de sodio y de potasio. Entonces, tenemos, por ejemplo, a nivel del asa de Henle, uno de los principales utilizados es la furosemida, que inhibe la reabsorción de sodio y cloro en el asa proximal. Lo que intenta es no retener agua, es decir, eliminar agua, pero también inhibe la reabsorción de sodio y agua. Por lo tanto, voy a estar perdiendo sodio a través de esa región del riñón. Después tenemos las tiacidas que inhiben el transporte de sodio y la espironolactona, perdón, la furosemida, que esperen que no, que la tengo acá, sí, no, me falta una, las tiacidas, que ya está. Bueno, esas dos, tanto tiacidas como furosemida son las principales digamos, implicadas en las hiponatremias de los pacientes que toman diuréticos, especialmente debido a las tiacidas. Las más comunes, las hiponatremias más frecuentes son debidas a estas y un bajo porcentaje debidos a la furosemida. Y después hay otros que ya van a tener mayor relación con el potasio, como la espironolactona, que también retienen agua, perdón, que también eliminan agua, pero también tienen asociado una asociación con el potasio que evitan que se excrete, ¿sí? Se llaman conservadores de potasio. Y finalmente, el grupo más amplio de trastornos de hiponatremia son los que están asociados a una ADH aumentada, que puede deberse a una depresión del volumen, por ejemplo, debido a pérdidas gastrointestinales como vómitos, renales o cutáneas, que desencadena una secreción de antidiurética tratando de recuperar volumen, que es una de los objetivos principales de nuestro organismo. Si se pierde sodio, se pierde o se desacomoda cualquier situación, como puede ser la osmolaridad, para el organismo lo principal es recuperar agua. Entonces siempre, si hay dos mecanismos que están peleando, lo que prima es el volumen.
Y después el síndrome de secreción inadecuada de ADH, que es este que se llama así ADH, se caracteriza porque se libera esta hormona no debido a estímulos normales, no por hiperosmolaridad o hipovolemia, sino que es una liberación inadecuada, justamente como lo dice esta expresión o esta frase, y lo que va a pasar es que se impide la excreción de agua, mientras que la eliminación del sodio es normal. Vamos a tener cifras del líquido extracelular normales o ligeramente elevadas, con una disminución de la concentración de urea y del ácido úrico. Entonces, esto todo muy complejo, es realmente situaciones que se ponen en juego tanto el agua como la osmolaridad y como el sodio, entonces hay que verlo en conjunto. Por lo tanto, ante la presencia de una hiponatremia, vamos a ver qué osmolaridad plasmática tenemos. Si esa osmolaridad es baja, de 275 a 290, podemos hablar de una pseudohiponatremia, como vimos recién. Si es menor de 275, hablamos de una hiposmolar, pero si es alta, es una hiperosmolar, y que hablamos, por ejemplo, de la presencia de niveles elevados de leucemia en los diabéticos. Esto lo soluciono midiendo la glucosa y viendo el ajuste por la cuentita, la corrección, y bueno, veo qué niveles tiene, pero si esa fórmula corrige el nivel de sodio, ya estaría, nos quedamos tranquilos. Esta situación es la más común y es realmente la hiponatremia que debemos darle bolilla. En este caso le damos importancia a las proteínas aumentadas y a los triglicéridos, pero en la hiposmolar vemos si tenemos la orina con una osmolaridad baja o alta. Si tenemos una osmolaridad baja, ¿qué significa? Que el riñón no está reteniendo ni sodio ni agua. Si la osmolaridad es alta, significa que el riñón está eliminando más sodio que agua, ¿sí? Entonces, la osmolaridad urinaria y el sodio urinario nos permite evaluar cómo está funcionando el riñón ante las necesidades. Si yo tengo una hiponatremia, es decir, que tengo el sodio bajo en orina, pero tengo un sodio elevado en orina, quiere decir que el sodio se está eliminando por el riñón, ¿sí? Sin embargo, si tengo bajo en sangre y también la orina está bajo, entonces no hay una alteración en la regulación de la eliminación del sodio. Entonces, eso nos permite evaluar cómo funciona el riñón en la recuperación de este ion. Entonces, vamos a ir viendo. Cuando la osmolaridad urinaria es menor de 100, es decir, que es baja, se habla de una ADH independiente, que en este caso, ¿qué significa? Que no depende de la antidiurética, sino que es una osmolaridad baja porque o toma mucha agua, o toma mucha cerveza, o toma muchas infusiones sin el aporte de alimentos. Mucho líquido, básicamente. Después tenemos que podemos tener la situación de tener una osmolaridad elevada mayor de 100. En este caso, si tenemos una osmolaridad en orina elevada, estamos hablando de una dilución urinaria desmejorada o alterada. Y ahí podemos pensar también o en una relación con la antidiurética o una insuficiencia renal o un aumento de ADH. Y ese aumento de ADH se puede dar entre situaciones que tenga una hipovolemia, una euvolemia o una hipervolemia. Hipovolemia se habla de cuando el volumen de líquido en nuestro cuerpo es bajo. Eu habla del igual, lo mismo, es decir, que no se mantienen los niveles de volumen. E hipervolemia es cuando tenemos más volumen que el que debiéramos tener, ¿sí? Entonces, en estos casos no estamos hablando de una osmolaridad urinaria, en el caso de hipovolemia,
podemos tener o un sodio urinario bajo o un sodio urinario alto. Si el sodio urinario es bajo, entonces estamos hablando de que las pérdidas del sodio en realidad no son renales, o se pierden por una diarrea, o por vómitos, o por sudor, pero no es a nivel renal, porque el sodio está bajo. ¿Qué trataría de hacer el riñón para conservar el sodio? Retenerlo, es decir, hacer esto de tener el sodio urinario bajo para que tratar de nivelarlo, aumentar los niveles en sangre. Si el sodio urinario es alto, ya bueno, como les decía hoy, entonces ahí estoy pensando, tengo que pensar que la falla está a nivel renal, hay una pérdida de sodio a nivel de riñón. Esto puede darse entonces con los diuréticos o con una diuresis osmótica. Esto pasa cuando hay algún compuesto como la glucosa que al excretarse por la orina también arrastra sodio. O en esas alteraciones cerebrales perdedoras de sal o en la cetonuria también. Después, cuando tenemos euvolemia, es decir, volumen de agua corporal normal, pero el sodio urinario es alto, significa que se está excretando sodio a través de la orina, podemos hablar de un síndrome de secreción inadecuada de ADH. Estos hay varias causas, entre ellas drogas o algunas alteraciones a nivel central que puedan generarlo. O también tenemos algunas alteraciones graves a nivel de hipotiroidismo o a nivel de la insuficiencia adrenal, que puedan también alterar la concentración de sodio. Finalmente, con hipervolemia también vemos en el sodio bajo o el sodio alto. Si el sodio es bajo, estamos hablando de estados de edematoso, que yo les decía que puede darse en insuficiencia cardíaca congestiva, en síndrome nefrótico o en cirrosis. O la falla renal aguda o crónica, que también me puede dar este estado. De todo esto, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos principalmente que el sodio está relacionado con el agua y con la osmolaridad plasmática, por lo tanto, en la evaluación del sodio tendría que tener en cuenta la osmolaridad, ¿sí? Tendríamos que tener en cuenta otros factores que pueden generar esas hiponatremias, como pseudohiponatremias por paraproteínas o hipertrigliceridemias, o por aumento de glucosa o infusiones con manitol para algunas imágenes que se toman, no recuerdo con cuál, pero el manitol se aporta para tomar algunas imágenes de nuestro cuerpo. Entonces también en ese caso no tendríamos ese problema. Y ya después, si todo esto se descarta, estaríamos hablando de las hiponatremias hiposmolares, y ahí empezamos a indagar un poquito más en ver si se deben a si es independiente del ADH o es dependiente del ADH. Y entonces con esto entender qué función tiene la ADH en el control del sodio y sobre todo en la control del volumen, del agua. Entonces, ¿qué es el CIADH? Este síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética es una entidad de etiología muy variada que va a cursar con hiponatremia, vimos, hiposmolaridad plasmática, pero tiene osmolaridad urinaria inadecuadamente elevada y natriuresis alta, que en realidad que la osmolaridad urinaria es alta, también se relaciona con que tenga mucho sodio o que secrete mucho sodio. Entonces ese síndrome, esta antidiurética, lo que está pasando es que secreta mucha cantidad de esta hormona, se retiene mucha cantidad de agua, pero se libera sodio. Entonces todo eso lleva a que disminuya el sodio a nivel plasmático. Hay muchas causas de CIADH, algunas se deben a algunos fármacos como carbamazepinas, como nicotina, como varios inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, etcétera, que pueden alterar esta secreción, pero también hay enfermedades pulmonares como infecciones, asma, fibrosis quística, etcétera. También hay tumores tanto a nivel pulmonar como a nivel central,
y gastrointestinal que puedan liberar a esta hormona, son tumores secretores de esta hormona, trastornos del sistema nervioso central y bueno, y otras enfermedades como el VIH, como dolores, como postoperatorio que puedan también presentarse con este síndrome. Perdón. Bien, ahora pasamos a ver un poquito de las hipernatremias. Las hipernatremias son las que tienen los cuadros clínicos que tienen sodio mayor, me quedo acá mal. Bueno, después lo corrijo y se los pongo bien en la clase. Sodio mayor de 145 es mucho menos frecuente que la hiponatremia y es mayor en niños y en pacientes de edad avanzada porque no toman líquidos. Puede ser el resultado de una pérdida de agua, que es lo más frecuente, o de un mayor aporte de sodio, que es lo más raro. Cuando se produce la pérdida de agua, el organismo se trata de defender, estimulando la C, liberando la ADH, como vimos en las primeras presentaciones. La sed es fundamental, pero en muchas personas este estímulo no está muy activo, entonces en estas personas, sobre todo en ancianos o en aquellas personas que no tienen control del consciente, digamos, y no pueden aportar agua por sí mismos, entonces son los que pueden llegar a tener este trastorno. Y la hipernatremia por pérdida de agua ocurre en pacientes con hipodipsia, es decir, aquellos que no toman mucho líquido. Generalmente, entonces, pensemos en estos casos de personas que no pueden tener control mental y que no tienen acceso al agua, como pueden ser también los bebés, los recién nacidos. La etiología de la hipernatremia puede deberse entonces a pérdidas de agua o a sobrecarga de sodio. Entre ellas tenemos pérdidas insensibles como sudoración, quemaduras o infecciones respiratorias. A nivel renal, lo que se llama la diabetes insípida, que ahora vamos a ver qué significa esta diabetes insípida o diuresis osmóticas, que significa que pierden agua porque se pierden estos osmoles. Gastrointestinales, como la diarrea osmótica por mala absorción, alteraciones hipotalámicas, como puede darse en aquellos que no tienen sensación de sed, entonces no toman líquido, o sobrecarga de sodio por aquellas personas que puedan tomar una gran cantidad de agua de mar, o administración de bicarbonato de sodio, o ingesta de sodio directamente. Bien, una de estas vamos a ver ahora. Los síntomas principalmente son neurológicos y se relacionan con esta deshidratación que va a pasar en la célula. Recordemos que el sodio era un osmol activo, donde las variaciones en la concentración del sodio van a hacer que se desequilibre dos compartimentos separados por una membrana, como veíamos cuando vimos osmolaridad. Entonces, el hecho de que haya mayor o menor concentración de un ion que no pasa fácilmente por las membranas hace que lo que pase es el líquido. Entonces se produce un desbalance del agua, de las células. Y eso hace que se deshidraten las células. Entonces van a aparecer trastornos debido a esta deshidratación celular, como letargia, debilidad, irritabilidad. Incluso puede estar en situaciones más graves como convulsiones, coma, muerte en la peor situación. Muy importante es la velocidad de instauración de una hipernatremia, lo mismo para la hiponatremia, no es lo mismo que haya un cambio brusco en los niveles de sodio que ese cambio sea de manera lenta, porque nuestro organismo tiene mecanismos para adaptarse a esos cambios, pero llevan su tiempo. Entonces, es más grave, aunque sea un pequeño cambio, si se produce brusco, que si lo hace lentamente. El algoritmo diagnóstico, ustedes no lo tienen que saber, simplemente es un poco interpretar estas causas que puedan generar esta hipernatremia. Entonces, lo primero que nos debemos preguntar es si hubo una ingesta muy alta de sal o si se administró solución salina o hipertónica. Si es el caso, bueno, hay que corregir eso para evitar que siga subiendo, y si no es el caso, vamos a pensar que en realidad lo que se está perdiendo es agua. Si hay oliguria, ¿qué significa? Que hay baja excreción de líquidos. Por lo tanto,
hay oliguria porque nuestro organismo está tratando de retener agua. O sea que yo tengo que pensar que la pérdida es extrarrenal, no es renal. Y ahí puedo pensar en diarreas, en todas las otras causas como quemados, fístulas, etc. Sí, no hay oliguria, es decir, que el riñón está eliminando más líquido, lo que voy a ver es si la osmolaridad urinaria es muy baja o si no es muy baja. Si es muy baja, estamos hablando de lo que se llama diabetes insípida. Y hay dos tipos, nefrogénica y central. Diabetes insípida es un cuadro que se da porque no hay secreción de hormona antidiurética. Entonces el riñón no está reteniendo agua, elimina agua y esa puede ser la causa de esa hipernatremia, porque se elimina agua, pero no sodio. Entonces se concentra el sodio en el plasma. Pero eso se puede ver a esta disfunción de la antidiurética a nivel del riñón o a nivel de la secreción. Y cada uno de estos van a tener varias causas, cada una asociadas. En cambio, si la osmolaridad no es muy baja, lo que estamos pensando es que hay una disminución del líquido extracelular y esto se puede deber a diuréticos o a diuresis osmótica debido a la presencia de sustancias osmóticamente activas como la glucosa, como la urea o como el manitol. Bien, hablamos entonces de la diabetes insípida como una disfunción del ADH que ocasiona la imposibilidad de concentrar la orina. Las orinas generalmente son menores a 250 milosmol por kilo y puede deberse a un problema en la secreción de esta hormona o a un problema de acción de esa hormona que dijimos que funciona a nivel renal. Hay una resistencia a la antidiurética. Entonces lo que observamos es que hay una poliuria, es decir, orina mucho, con polidipsia, es decir, que toma mucho líquido y que tiene sed persistente. Estos pacientes se presentan como si fuera un diabético. Medimos la glucosa y es normal. Entonces, en ese caso, con una hipernatremia, vamos a pensar en que se debe a una diabetes insípida. ¿Qué se hace en estos casos? Se hace una prueba con desmopresina. Desmopresina es justamente la antidiurética que se puede inyectar a estas personas y evaluar en forma muy controlada cómo responde. Si hay respuesta y hay una disminución de la excreción urinaria, entonces asumo que es a nivel central, que no está secretando, pero si le doy antidiurética e igual sigue como antes, puedo pensar que en realidad el problema es a nivel del riñón. No lo puede detectar. Entonces, vemos que la hormona antidiurética está asociada a trastornos del sodio, tanto en hipernatremia como en hiponatremia. En el caso de hipersecreción de hormona antidiurética, lo que vamos a ver es una hiponatremia, y en caso de hiposecreción de esta hormona, lo que vamos a ver es una hipernatremia. Entonces, para finalizar, vamos a resumir comparar tres situaciones que mencionamos en esta clase, no tanto la tercera, que la vamos a llamar la deshidratación, pero sí el CIADH y la diabetes insípida. ¿Qué vemos en el CIADH? Síndrome de secreción inadecuada de H. Hay mucha hormona antidiurética más de la que necesitamos. Por lo tanto, hay mucha retención de agua y no de sodio. Por lo tanto, el sodio está bajo y la osmolaridad sérica va a estar baja. Pero la osmolaridad urinaria es normal o aumentada. ¿Qué quiere decir? Que se está excretando mucho sodio y poca agua. Eso pasa en este trastorno. En la deshidratación, ¿qué tengo? Muy poco líquido. Entonces, ¿qué vamos a tener? El sodio aumentado. La osmolaridad sérica va a estar aumentada. Pero la osmolaridad urinaria también va a estar aumentada. ¿Por qué? Porque nuestro riñón va a tratar de retener líquido. En la diabetes insípida, ¿qué tengo? No tengo ADH en realidad, no tengo antidiurética. Por lo tanto, se me elimina más cantidad de agua que la que tendría que eliminarse. Por lo tanto, la osmolaridad urinaria va a ser baja, porque hay mucha excreción de agua con poco sodio. Pero al eliminarse tanta agua, se me concentra el sodio en plasma. Aumenta la concentración de sodio, aumenta la osmolaridad sérica debido a esta pérdida de agua. Bueno, con esto resumimos un poco estos trastornos que por ahí cuestan más.
Acá de alguna manera esto último que vimos nos permite entender y relacionar el efecto de esta hormona antidiurética ante estados patológicos, porque son de estados patológicos de la secreción de esta hormona, y además nos permite también comparar con la concentración o la deshidratación del plasma. En situaciones normales ocurriría esto. También, como para hacer un repaso de los temas que vimos en esta clase, tengamos en cuenta el sodio asociado al agua, asociado a la osmolaridad, los trastornos del sodio que son la hiper y la hiposmolaridad, las principales causas de estos trastornos, cuáles son esos trastornos asociados a la antidiurética, cómo funciona la antidiurética. De alguna manera en esta clase vemos un poco los iones, pero también estamos evaluando un funcionamiento hormonal. Y finalmente, correlacionar esos 3 estados de secreción de ADH. Bueno, espero que anden muy bien. Hasta luego.